Muy buenos días. Qué alegría estar con usted en esta mañana. Quisiera saludarle en el nombre del Señor Jesús y después de varios días, como lo dijo la pastora, de estar en la ciudad de Lima compartiendo con nuestros hermanos, con nuestro apóstol y ministrando jóvenes, en verdad para nosotros ha sido un lindo tiempo, una linda experiencia. Y ahora de nuevo en casa, pues creemos que Dios va a continuar con sus planes y propósitos para con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ok, vamos a la Biblia. Quiero saludar en el nombre del Señor Jesús a todos los que están conectados a través de la señal. Qué gozo me da poder llegar a tu hogar a través de este programa de esta mañana aquí en la iglesia. Estamos muy contentos de servirle al Señor y pues te damos la bienvenida y gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Hoy quiero hablar de algo muy puntual de parte de Dios para ti y para mí. Y vamos primero a la lectura. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por estar en casa nuevamente, muchas gracias por este tiempo de estar fuera, Señor, ministrando y compartiendo con nuestros hermanos en la ciudad donde nos ha llevado, Señor. Y esta mañana aquí en casa queremos que usted nos hable en el tiempo establecido para la exposición de su palabra. Como hijos necesitamos una palabra rema en nuestro corazón y el pueblo está dispuesto hoy, Señor, a recibir esta palabra. Señor, yo bendigo a todos los que están aquí en su templo y bendecimos a todos los que están conectados a través de la señal del internet. Amado Padre, háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es un modelo de iglesia a imitar. Si usted está anotando conmigo, nosotros tenemos este material que después de cada enseñanza lo compartimos y solo tiene que solicitar la copia de este DVD o a los que estamos aquí en casa poder anotar. El tema de hoy es una iglesia que es digna de imitar. ¿Ok? Entonces yo quiero tomar como ejemplo una de las iglesias que particularmente me ha impresionado muchísimo, evaluando todas las iglesias, analizándolas, el modelo del carácter apostólico que se encuentra en la iglesia de Antioquía, y mirar cómo es que cada lugar donde visitó el apóstol Pablo, él siempre estableció fundamentos, estableció principios y dejó una palabra revelada para cada corazón, y las iglesias comenzaron a crecer. Es asombroso la vida y el ministerio del apóstol Pablo, donde ha llegado, ha marcado historia. Ahora tú y yo que estamos en este siglo XXI, la palabra también es para ti. Tenemos que marcar historia. Cuando yo le digo que tenemos que marcar historia, es porque en el lugar donde Dios nos ha puesto tenemos que establecer esta palabra, establecer el fundamento, establecer lo que tiene Dios en su corazón para cada persona. Y vamos a tomar el modelo en esta mañana de la iglesia de Filipos. Esta iglesia en la historia aparece como un lugar muy, muy importante, la primera ciudad de Macedonia, donde Pablo había llegado en sus viajes misioneros. Ahí había comenzado. ¿Y cómo es el inicio de esta iglesia? Si tú y yo queremos imitar lo bueno que hicieron ellos, pues tenemos que mirar sus comienzos. ¿Cómo inició la iglesia de Filipos? Yo quiero que vaya rápido al libro de Hechos, capítulo 16. Hay una historia muy puntual y detallada de Pablo cuando llegó a este lugar. Pablo estaba en sus viajes misioneros, iba con Timoteo, se iba a Silas, iban en un viaje donde el Espíritu Santo siempre los acompañaba y los direccionaba. Entonces, la Biblia dice algo interesante. En el versículo 14, por favor. Versículo 14 de Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice:
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta de lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer menciona de qué lugar era, de Tiatira, pero se encontraba en Filipos. Pablo había llegado a ese lugar. Y empieza esta mujer a recibir la palabra y nos hace recordar nuestros inicios como iglesia. Las iglesias grandes no inician en templos grandes, no inician en casas grandes. Siempre una gran obra de Dios empieza en un hogar. Y le damos gracias a Dios porque el ministerio aquí en la ciudad de Trujillo ha empezado de esta manera. Siempre hay un corazón. Y hace algunos años atrás, pues Dios habló a mi corazón y se estableció este ministerio aquí en la ciudad de Trujillo, donde hoy por hoy, ya con 7 años de estar desarrollando esta vida ministerial y ver lo que Dios está haciendo, es impresionante mirar lo que tenía Dios planeado para cada uno de nosotros. La historia había comenzado de una de las iglesias más extraordinarias que hubo en el tiempo donde Pablo estaba ministrando. Y la iglesia de Filipos tiene muchas características de las cuales vamos a tomar algunas de ellas en esta mañana para poder tomarlas a nuestra vida. Yo quiero en esta mañana específicamente mirar el carácter de la iglesia de Filipos. Si queremos imitar, tenemos que mirar su carácter. A la persona se le conoce por su carácter. Es la forma de la cual tú vas a observar, vas a analizar y tú vas a admirar y decir: qué hermosa persona, qué hermoso ministerio, qué hermosa iglesia, por su carácter. No te van a mirar lo hábil que eres, no, sino específicamente el carácter desarrollado en tu vida. Eso es lo que se va a asombrar a la gente. Muchas veces hemos caído en el error, queremos mostrar nuestras habilidades. La habilidad, le digo una cosa, es una parte del todo de lo que somos nosotros. El hombre hoy en día solo quiere mostrar al mundo entero, al público, sus habilidades, las cosas que tiene en su corazón. Específicamente, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás mostrando a la gente? ¿Estás mostrando el carácter o solo estás mostrando una habilidad? Entonces, cuando estaba mirando la iglesia de Filipos, ellos no mostraron habilidades. La iglesia de Filipos mostró un carácter. Y ese carácter es la que vamos a hablar en esta mañana. Ese carácter compuesto por varias cosas detalladas, donde esta iglesia fue la que Pablo habló mucho de ella. Pablo admiró este lugar porque entendió una revelación extraordinaria. La Biblia dice que la historia había comenzado en este hogar, en esta mujer que recibió la palabra del Señor. Y Pablo pues dice, ahora quiero que vaya a la lectura de esta mañana, Filipenses. Mire cómo Pablo se expresa de la iglesia. Para mirar su carácter, yo quiero enfocar lo que dijo Pablo de ella. Por favor, versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿de quién te acuerdas más tú? ¿Quién más es el que recuerdas en tu pensamiento? Te levantas en el día y dices, wow, ¿cómo estará fulano, fulana? O mencionas algún nombre que tal vez es tu familiar o es persona del ministerio o en la iglesia que siempre está ahí de ¿cómo estará? Esa persona cómo marcó una historia, cómo marcó un hito en mi vida. ¿Le sucede eso? ¿Estamos aquí? ¿Te has preguntado eso y a la vez te has respondido? Y yo específicamente te pregunto, ¿te acuerdas de alguien en específico durante un día normal que tú tienes cotidiano en el trabajo, en la escuela, en los estudios? ¿Te acuerdas de alguien en particular? Pablo se acordó de esta iglesia. ¿Y por qué se acordó Pablo de los filipenses? ¿Qué había en ellos donde Pablo dice, doy gracias a mi Dios? En otras palabras, Señor, ellos han sido de mucha bendición a mi vida. Quiero que usted en esta mañana salga de este lugar agradecido a Dios por las vidas que han sido de bendición para ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Las personas que Dios ha usado. Una cosa aprendí en estos años pastoreando la iglesia. Hay mucha gente que ha venido y ha sido de mucha bendición para nosotros.
pero algunos de ellos tal vez no están. Otros por razón de trabajo se ausentaron, otros por razones ya que escapan a nuestras manos, pero no está en nuestro corazón juzgar cómo es que fueron ellos, sino lo que siempre he dicho y voy a enseñar: Señor, muchas gracias, porque en su momento ellos fueron de bendición para el ministerio, fueron de bendición para nuestra vida. Los que tenemos el carácter de Dios, no saldrá una palabra dura o de crítica destructiva, sino diremos siempre: gracias te doy por la vida de mi hermano, gracias por la vida de tal persona que en su momento me ayudó a entender los propósitos. ¿Sabes? Hay algunas personas que Dios permite en el ministerio, en la iglesia, para que tú puedas evaluar tu carácter. Y tal vez tú has renegado y has dicho: pero ¿por qué esta persona es así conmigo? Dale gracias a Dios, porque esas personas que en su momento aparecieron en tu vida te hicieron reaccionar, te hicieron reflexionar para que hoy en día tú seas lo que eres para la gloria del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? La Biblia dice que los filipenses tenían esto en su corazón. Una cosa puntual tiene la iglesia de Filipos. Ellos tuvieron la revelación de lo que Jesús había enseñado. ¿Qué dice Juan 3:16? Es algo tan conocido. Por favor, ¿alguien recuerda lo que dice? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí suena hermoso. Pero lo que sigue es la revelación traída a la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice ahí que ha dado. Dios en su corazón, la esencia de todo lo que es Él es dar. Y de todas las iglesias que Pablo fue a ministrar, una iglesia entendió lo siguiente: la palabra dar. La palabra dar lo entiende aquel que se ha encontrado con Jesucristo. Aquel que entiende qué significa dar, entiende que Dios un día se desprendió de lo que más amaba para que yo pueda ser lo que soy ahora para la gloria de su nombre. Si no hemos entendido la revelación de Dios traída a la tierra, hecha realidad a través de la vida de Jesucristo, será imposible que tú y yo podamos entender el carácter de la iglesia de Filipenses. Los Filipos fueron un pueblo que aprendió a amar a su Dios en razón de dar. Ahora, ¿por qué he tomado el modelo de la iglesia de Filipos? Porque si usted quiere que su vida crezca, que su vida o el ministerio Dios la siga levantando, tú tienes que desarrollar lo que Dios es en ti. ¿Qué es Dios en esencia? La Biblia dice que Dios es amor. Y Él es amor manifestado a través de acciones. Dios es amor a través de demostración de hechos. Dios no te está diciendo yo te amo solo de palabras. Dios está diciendo yo te amo. Y usted le va a decir sí, Señor, de palabras. No. Él cuando te da algo te está diciendo yo te amo. No es como los hombres en la tierra que simplemente presentamos una faceta de nuestra vida y decimos te amamos por palabra y queremos a cambio algo de palabras. Dios no, Dios te da algo sin esperar nada y te está diciendo que te ama. La revelación del dar de Dios implica en todo lo que tu corazón puede dar, tu pensamiento puede dar o tu vida puede dar. Pablo cuando mira a esta iglesia dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siga leyendo el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Normalmente nuestra oración por alguien como es. Usted ora con gozo por su hermano, por sus pastores, por el equipo ministerial que anda. Generalmente de 10 personas que oran, tal vez 8 digan, Padre, ¿por qué este hermano es así conmigo? Padre, ¿por qué mis hijos son así? Padre y Padre y Padre. Pero son pocas las personas que dicen, Padre, gracias te doy por esa persona que en verdad me ayudó a crecer. Padre, gracias te doy porque tal vez es una persona así como yo, pero que ha entendido la revelación de Dios y me inspira cada vez que yo hablo con él o hablo con ella. Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes y en mis oraciones siempre lo hago con gozo. Estoy haciendo la introducción para mostrarte cómo era el carácter de esta iglesia. Tú tienes que entender lo primero,
la revelación de Dios en la tierra hecho realidad a través de Jesucristo. El que entiende eso podrá entender lo que hizo Filipenses. Miremos su carácter, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Voy a manejar mucho mi Biblia hoy juntamente con usted. Mire lo que dice las Escrituras. 2 Corintios, encontramos la primera característica de la iglesia. 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, a las iglesias del lugar específico Macedonia. Y Filipo era una ciudad principal de Macedonia, hablando de su geografía, era un lugar importante. La primera ciudad es como decir, la primera ciudad del Perú es Lima. Todo el mundo va a correr ahí. De Macedonia, la iglesia, la ciudad importante era Filipos. Y aquí dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿A quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? La primera característica de la iglesia de Filipos era esto. Era una iglesia generosa. Era una iglesia que siempre su corazón estaba siendo desprendido. Pablo dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Y no necesariamente estoy hablando del dar, de lo que implica finanzas, sino está diciendo que en grande prueba de tribulación ellos tenían abundancia de ¿qué? Abundancia de gozo. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón cuando estás siendo probado? ¿Hay abundancia de gozo o hay abundancia de queja? ¿Hay abundancia de preocupación? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El carácter de la iglesia de Filipo tenía esto en su razón de ser. Cuando venía la prueba, ellos decían, este es el tiempo de manifestar nuestro gozo. Diga conmigo, la prueba me sirve para manifestar la abundancia de gozo. Usted en esta mañana tiene que salir con esta palabra en su corazón, de que el gozo de Dios es la fortaleza de tu vida, que el gozo abunda en ti. ¿Y en qué momento es el adecuado para demostrar que tú y yo tenemos gozo? Cuando venga la prueba, alégrese. Una de las cosas que está para mi corazón marcado para siempre, y yo recibí esta palabra de pequeño, cuando mamá pasaba los momentos difíciles, cuando ella empezó a criarnos. Yo recuerdo, tenía entre 10 a 12 años, caminaba con mis hermanos, nos íbamos a la iglesia, ella tomaba de la mano a sus 4 hijos y nos íbamos caminando al templo, y tal vez corrían sus lágrimas, pero ella me decía lo siguiente: tú tienes que aprender esto, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y de dónde lo sacó mamá eso? Filipenses 4:4. El carácter de esta iglesia estaba reflejado en eso, que era una iglesia que no solamente tenía gozo, Pablo le llama abundancia de gozo, pero la carta escrita dice, regocijaos. ¿Qué es regocijaos? Es la abundancia extrema del gozo que sentimos. Entonces cuando mamá nos enseñaba eso, decía, regocíjense. En el momento de esta prueba, a veces nos íbamos caminando y tal vez mamá venía de algún problema, tal vez en el hogar, y siempre decía, regocijaos. ¿Qué es lo que tú y yo mostramos a los nuestros? ¿Qué es lo que tú y yo le mostramos a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, en el barrio, o cuando estamos reunidos en una familia? ¿Qué mostramos cuando estamos tan tensos, tan preocupados, estamos tan cargados? ¿Sale la abundancia de gozo o sale abundancia de queja?
Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Filipo, dice, tenían prueba ¿de qué tipo? Una prueba terrible, pero tenían abundancia de gozo. ¿Y por qué ellos eran así? Porque en su corazón habían entendido la revelación de lo siguiente: la palabra dar. Dar es sinónimo de sacrificio. ¿Me está entendiendo? Ellos habían entendido lo primero. El que entiende la palabra dar, eso es sacrificio. Pero es un sacrificio agradable. Porque entendieron cuando Dios se desprendió de su Hijo, de lo que más amaba. Él lo dio. Pensando en ti y en mí, ¿cómo irá a reaccionar este cabezón? ¿Me irá a aceptar? ¿No me irá a aceptar? ¿Me irá a fallar? No, Dios estaba diciendo, yo voy a enviar mi Hijo por ti, porque yo creo de que tú vas a transformar tu vida. Vas a transformar tu familia. Y Él empezó a mirarnos de esa manera. Entonces los filipenses habían entendido esto. Nuestro punto de gozo, nuestro punto de partida como iglesia para ser lo que somos es que entendimos, dicen ellos, la revelación del dar. Y el dar no solamente es finanzas. ¿Qué dio Dios? ¿Dio finanzas? ¿Qué dio Dios por ti y por mí? Nuestra salvación ha costado $250,000. Nuestra salvación ha costado una habitación de puro lingotes de oro. No ha costado eso. ¿Qué ha costado? Que su Hijo venga a la tierra y sea hecho hombre, humillado y sacrificado, y su sangre, cuando se derramó, nos dio la salvación, y ahora podemos decir con mucho gozo que somos sus hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo me siento especial de ser su hijo. Y en la oración de madrugada tomamos la guitarra y empezamos a cantar y decirle: Padre, gracias porque somos tus hijos. Cuando uno entiende la revelación del cielo, el dar, uno entiende que lo que hicieron por nosotros, ese sacrificio, ha hecho que nosotros tengamos ese valor. ¿Usted sabe cuánto vale ahora usted? Voltea al que está a tu lado y dile: ¿cuánto vales, mijo? Dígale. Usted debe saber cuánto vale. Tú vales la sangre de Cristo. Ese es el precio que pagaron por ti y por mí. Y eso entendió la iglesia de Filipos. ¿Y en quién empezó? En una mujer que le creyó al Señor. Entonces ellos empezaron a desarrollarse en una casa pequeña, pero desde pequeños aprendieron a ser generosos. Una iglesia que empezó a dar todo. Quiero hacer un punto aquí y decirte lo siguiente. No importa la cantidad de personas que podamos ser. No importa el tamaño de la iglesia que podamos ser. Tu corazón, cuando es generoso, tu corazón cuando entiende el de dar, no está mirando cuánta cantidad de gente hay, ni qué local tenemos, sino solo estamos mirando la esencia de lo que es la revelación del dar. Cuando Dios dio a su Hijo, estaba pensando: a ver, mi iglesia tendrá solo 1,000,000 de personas. Mi iglesia solamente será para la ciudad de Trujillo, será para el Perú, para Europa. No, Dios dio a su Hijo y dijo: todos los que creyeren en Él serán salvos. Y nos dio libre albedrío para escoger. Y la iglesia de Filipos dice que en grande prueba de tribulación ellos demostraron gozo, demostraron satisfacción de ser hijos. Pregunta: ¿cuántos sentimos la satisfacción de ser sus hijos de Dios? ¿Se siente usted satisfecho de ser hija de Dios? ¿Se siente feliz? 2, 3 amenes. El resto no siente la satisfacción. ¿Cuántos estamos aquí esta mañana? ¿Por qué no levanta una ofrenda de aplausos al Señor y usted le dice: gracias, Padre, porque soy tu hija? Cuando la iglesia de Filipo inicia, no eran 1,000 personas. Qué lindo fue cuando Pedro predicó, ¿verdad? 5,000 personas. Así empezó Jerusalén. Pero ¿cómo empezó la iglesia de los filipenses? Una mujer abrió su corazón, escuchó la predicación y empezó algo distinto. Y esta es la iglesia que ha marcado historia para que nosotros podamos observar lo siguiente. Por favor,
miremos una siguiente característica. El versículo 3, por favor. La primera característica es una iglesia generosa. Es decir, en su carácter. Número 2. Versículo 3 de 2 Corintios 8. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y que aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuál es la otra característica? Era una iglesia que dio de su propia voluntad. Qué hermoso, amados. Qué hermoso entender que esta iglesia no le estaba diciendo, a ver, vamos a fijar la cuota aquí en la iglesia para que esta iglesia pueda crecer. Ahí no se escuchaba eso. Era una iglesia que decía, mi corazón está tan agradecido. Mi corazón no tiene cómo pagar lo que hizo Dios conmigo. Y de su propia voluntad. Pregunta, ¿su voluntad era pequeña? Mire, ellos aprendieron que en lo poco tal vez de personas que comenzaron a crecer como iglesia, empezaron a dar todo lo que tenían. Porque el que entiende la palabra, todo lo que tenía, está mirando lo que Dios hizo. Y Dios dijo, porque de tal manera ha dado, ¿qué cosa dio? Su Hijo. Y dio todo lo que Él tenía. Lo que más amaba a Dios era su propio Hijo y lo dio todo por ti y por mí. Ese corazón, esa mentalidad tenían los Filipos. Y esa revelación la entendieron cada vez, escucha esto, cada vez que miramos la obra, cada vez que miramos el ministerio, si tenemos que dar finanzas para que el ministerio crezca, Señor, yo doy todo conforme lo que mi corazón da. Cuando tengo que ministrar o abrazar a alguien, yo doy todo de mí. Yo doy todo mi gozo, doy toda mi paciencia. Nada lo hacían por separado. Cada cosa que ellos daban, lo daban todo. ¿Por qué? Porque habían entendido en la revelación del cielo. Dios es así. Él da todo de sí, para ti y para mí. La siguiente característica es entonces, ellos daban de su propia voluntad. Pero no solamente era un tipo de personas que solo daban, sino que ellos aprendieron algo que tú y yo no debemos dejar nunca de hacer. Filipenses capítulo 1, versículo 5, escucha lo que dice. Hay una tercera característica de la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 5. En parte de su carácter de la iglesia de Filipenses había algo interesante y caminaban en obediencia, algo que el Señor había mandado. Escucha lo que dice la Biblia. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra dice ahí Evangelio. Era una iglesia evangelística. Era una iglesia que no solamente daba finanzas, sino que una iglesia que daba su tiempo para compartir el Evangelio. Quisiera preguntarle algo en esta mañana. Del tiempo que tenemos establecido en el día, ¿cuántas horas o cuántos minutos de nuestro tiempo damos para la tarea evangelística? Ay, pastor, no hay tiempo para ir al parque. Sí, pero hay tiempo para el que está a mi izquierda o el que está a mi derecha. Yo puedo hablar del amor de Dios. ¿Cuántos sienten el amor de Dios en este día? ¿Experimentas ese amor? El que ha experimentado el amor de Dios, su boca no puede callar. Siempre estaremos hablando del amor de Dios. Ayer salí con mi hijo a adquirir algunas cosas que necesitaba la iglesia como resultado del viaje que hemos tenido. Y nos veníamos en el taxi conversando con el chofer. Y el Señor me decía, pues, los problemas que hay en la sociedad. Y cuando el chofer abrió su boca, en mi corazón dijo lo siguiente: una muy buena oportunidad para hablar del Evangelio a lo que él está diciendo. Mostró el carácter de los jóvenes hoy en día, la violencia, la delincuencia y cuántas cosas empezó a hablar. Sí, le digo, es verdad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Le dije, para que la sociedad pueda cambiar. ¿Qué estamos haciendo para unir esos hogares disfuncionales?
Yo le dije, ¿qué estamos haciendo como padres para que nuestros hijos cuando salgan a la calle, ellos puedan ser distintos? No estamos haciendo nada, le dije. Solo el ser humano hace esto, le dije, amigo mío. El ser humano solo mira los errores de la gente y vive quejándose. Pero nadie hace algo. Y si usted abrió su boca para decirme estas cosas, pues yo le digo el secreto para que nuestra juventud pueda cambiar. Se llama que Jesucristo esté en su vida. Y tenemos que hablarles del amor de Dios, pero no solo como teología, sino hablemos del amor de Dios expresado en nuestras vidas. Si ellos son violentos, le dije, nosotros mostrémosles un carácter tranquilo, de paz. Si ellos están buscando amor, nosotros tenemos que demostrarlo. El taxista me dijo, usted tiene toda la razón. No estamos haciendo nada por nuestra sociedad. Y empezó a hablarme de que deben implantar más leyes, debemos ser más drásticos y todo. La pregunta en esta mañana es, ¿tú crees que el corazón del ser humano va a cambiar poniéndole más leyes? ¿Qué dice usted? ¿El ser humano cambiará poniéndole más leyes? Usted tiene hijos en casa y se porta mal. ¿Usted cree que porque le priva de muchas cosas va a cambiar? No van a cambiar. Porque a la media vuelta de la esquina van a hacer lo que ellos dejaron de hacer. El tiempo que lo privaste lo van a hacer más todavía. Las leyes no cambian a las personas. La única forma de cambiar es que Jesucristo sea mostrado en una vida para que pueda haber resultados distintos. Entonces el Señor me dijo, tiene toda la razón. Bueno, me llevó al lugar donde iba. Le dije, Cristo te ama. Y es una muy buena oportunidad como para que usted pueda decirle ahora mismo que Él puede entrar en su corazón. Se volvió tan amena la conversación y vino a mi corazón lo que pasó en la iglesia de los filipenses. ¿Qué daban ellos? ¿Solo eran generosos con sus finanzas? No. Eran generosos con su tiempo. Hablaban una palabra de calidad. Tenían una vida de calidad. ¿Qué es lo que mostramos nosotros a la gente? Una vida de calidad. El diablo se ha encargado de presentar que el cristiano lleva una vida mediocre, una vida pobre, una vida llena de problemas. No, amados, podemos tener muchos problemas, como dice en Corintios, pero tenemos abundancia de gozo para mostrarle a la gente que Cristo nos ama. Alguien diga amén a eso. Tenemos que tener ese carácter que tenía la iglesia de Filipenses. Dar una buena calidad de nuestro tiempo. Dar una buena palabra, una palabra de calidad. Todo tienes que hacerlo con excelencia. Cuando las personas estén contigo, da calidad de tiempo. Por eso es que Pablo decía, cuando me acuerdo de vosotros, lo hago con mucho gozo. Ahora puedes entender, cuando alguien te habla amablemente, te habla con calidad, ¿acaso no es merecedor que cada vez que lo recordemos digamos, cómo me cambió la vida cuando esa persona Dios lo usó? En mi vida de creyente como hijo, hay muchas personas que han sido de mucha influencia para mí, para ser lo que soy. Mire, yo dije un día, podemos llegar al grado máximo de autoridad de la cual Dios nos pueda dar, unción, revelación, gente, podrá darnos muchas cosas, pero nunca olvidaremos cómo comenzamos. Y de las personas que Dios puso a tu lado para que marcaran en ti algo nuevo. Y eso es lo que tú tienes que hacer, mostrar una vida de calidad para que la gente diga, ¿cómo lo logra Él? ¿Cómo acciona Él? Nuestros ojos no se mueven por la cantidad de personas que hay aquí en esta mañana. En una oportunidad dijo una de las hermanas que congregaba, pastor, me asombra su vida porque cada vez que veo, a veces ha empezado con 10 personas y todavía hay espacio de las sillas esperando que vengan los demás y usted sigue predicando como si estuviera hablando a 100, a 200, a 1000 personas. ¿Por qué es así? Porque mis ojos no se mueven, hija, solamente a las personas, sino yo estoy visualizando que en cada espacio que está vacío, ahí hay una persona que en su momento va a empezar a recibir la palabra de Dios y tenemos que hablar esta palabra profética de que Dios está añadiendo las vidas. Si usted se mueve porque hay 5 personas y tal vez le gusta moverse por los números, su vida nunca marcará la diferencia. Hemos aprendido en lo pequeño, aprender a dar una vida de calidad.
¿Qué tipo de vida estamos dando en nuestra casa? ¿Qué tipo de vida llevas tú en el trabajo? ¿Qué tipo de vida llevas en la universidad? ¿Qué tipo de vida llevas en el colegio? ¿Es una vida de calidad? Tenemos que brillar en todo lugar. Es algo que mi corazón todos los días me reta. Donde yo llego debo marcar una diferencia. Puedan decir, ¿qué vida llevas, hombre? ¿Cómo lo haces? Le van a decir que tú no tienes problemas. Y el Señor me dijo, el taxista que me llevaba, amigo, me dice, ¿y usted no tiene problemas? Amigo, de repente tengo más problemas que usted, porque tengo que llevar mi casa, tengo que llevar el ministerio, tengo que llevar la iglesia. Ahora Dios nos ha entregado un canal y cada vez hay más cosas. Justo en este momento estoy yéndome a comprar cosas para que esto sea mejor, y eso quiero o no, uno se carga. Y tengo más problemas tal vez que usted, pero tengo la capacidad de poder desarrollar y enfrentar cada problema. Y eso se llama vida de calidad. Los filipenses eran así. Los filipenses tenían una vida de calidad. Pregunta, ¿tienes una vida de calidad? ¿Influyes esa vida de calidad en las personas? Cuando tú ves a una persona apática, ¿te da ganas de acercarte y hablar con él o con ella? Bueno, alguien diría, bueno, pastor, animaríamos. Pero ¿qué de ti si te encuentran así algún día? Toca al que está a tu lado y dile, vida de calidad. Pon tu mano sobre él y dile, vida de calidad. Así tienes que estar en la iglesia, así tienes que estar en tu barrio, así tienes que estar en la universidad, donde vayas. Vida de calidad. Yo tengo aquí en esta mañana a Evelyn. Ella trabaja en una de las áreas importantes de una empresa. Control de calidad. Pregunta, si en una empresa no existiera un control de calidad, ¿de qué sirve tener al buen profesional, al que empieza la parte inicial del proceso, o al que termina el producto en el almacén, embalado y todo y despachado? ¿Qué pasaría si no existiera un control de calidad? ¿Cuál sería el final de esa empresa? ¿Sabe para qué sirve el control de calidad? Para mirar si estamos cumpliendo los objetivos, el propósito y la visión de una institución. Cuando yo te hablo de tener una vida de calidad, es para que tú te des cuenta si estás marcando la diferencia de lo que tú predicas y proclamas, que eres un hijo de Dios. La vida de calidad te hace entender eso. ¿Cuántos de nosotros en los días que vienen vamos a mostrar una vida de calidad? ¿Podemos decir amén? Una vida de calidad. Los filipenses eran así. Cuando había un problema, ellos no esperaban que digan, a ver, vamos a decir, el pastor algo va a pedir. Ellos de repente decían, nosotros tenemos corazón generoso. Nosotros damos de nuestra propia voluntad, pero también somos gente que se mueve en el carácter evangelístico. Para evangelizar, número 1, tienes que amar mucho a las personas. No evangelizas por obligación. Escuche esto. Usted no evangeliza porque le mandó Jesús, según Mateo 28, id y predicar. Yo voy porque hay que predicar, pastor, hay que ganar almas porque se está yendo al infierno. Hay mucha gente que hace esto por obligación. Nuestro trabajo no es por obligación. Dios no mandó a su Hijo por ti, por mí, por obligación. Él lo mandó por amor. Y por amor tenemos que hablarle a la gente. La iglesia de los Filipos era así. Su trabajo evangelístico se fundamentaba en el amor. Tercera característica. Y es aquí donde vamos a detenernos un momento. En el mismo versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, ¿hasta cuándo? Y si tomamos esa palabra desde que inició este ministerio, sería 7 años empezó la obra. ¿Y cómo debería estar el ministerio? ¿Cómo debería estar nuestra vida? ¿Cómo debería estar la iglesia en su tiempo, en sus finanzas, en su vida de calidad? ¿Cómo debería estar? Con ese primer amor. Alguien inventó una frase media graciosa, ¿no? Cuando compramos una escoba, esta nuevecita, y dice, escoba nueva, barre bien. Pero cuando ya pasan los meses, esas barbas comienzan a desgastarse y ya no barre igual. ¿Usted cree que el cristiano es así? No.
No lo estoy comparando con eso, no pretendo ofenderlo en este día, pero la Biblia dice que los filipenses, desde el primer día que empezaron ellos a entender esto, ¿fueron menguando o cómo vivieron? Tal vez mantenieron una estabilidad. Su amor seguía en un mismo nivel. Es decir, si el ministerio empezó a 7 años, Padre, yo te amo. Te acabas de pelear con el esposo, tal vez los hijos se quedaron en la casa, o tal vez te botaron del trabajo, y han pasado 7 años y dices, Señor, ¿cómo ha cambiado la historia de mi familia? Si uno de los filipenses estuviera aquí congregando con nosotros, ¿qué diría? Señor, así como te amaba ayer, te sigo amando hoy, porque mis ojos no se mueven por lo que mis vistas están mirando, sino en quien he creído. La palabra dice aquí, desde el primer día hasta ahora, ¿cuál es la característica cuarta? Cuarta estamos, ¿verdad? Firmes en el servicio. Esa es su cuarta característica, de su carácter. En su carácter, ¿cómo eran ellos? Firmes en el servicio. Perdone que le diga esto, pero la iglesia, qué distante que está de esto. ¿Eres firme en tu servicio? Una semana te tocó limpiar el templo. ¿Estuviste en esa semana limpiar el templo? Esa semana que te tocó ser ujier o estar en el protocolo. O en esa semana que te tocó dirigir el servicio. O en esa semana que te tocó ministrar la alabanza. O esa semana que te tocó hacer visita. ¿Has sido firme en tu servicio? ¿Cuántos saben que Dios nos está hablando en este día? ¿Eres firme? ¿O simplemente lo hiciste un día, 2 días y después has dicho, oh Dios, hoy me siento cansado, creo que no puedo ir? Y si Dios tuviera que decir, bueno, como tú no puedes ir, entonces yo tampoco mañana puedo darte la vida. Mañana tampoco te voy a bendecir, mañana te voy a dar las fuerzas. Pregunta, de los 8 días o 7 días de esta semana, ¿has terminado postrado en una cama enfermo que no has podido levantarte? ¿O has pasado 7 días caminando, con vida? ¿Cómo lo has pasado esta semana? ¿Te ha tumbado a la cama Dios y has estado metido ahí? No, Dios ha seguido dándote lo que dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada día. Amados, una de las cosas que usted tiene que aprender cuando empiezas a servirle al Señor, tienes que ser firme. Y la firmeza no solamente está aquí en la iglesia, sino que tu servicio es donde tú vas. ¿Qué dice el libro de Mateo 25? Hablando de las personas que uno ha obrado en ellos. ¿Eres firme en tu servicio a aquel necesitado? ¿Le das agua al sediento? ¿Abrazas al que necesita recibir un abrazo? ¿Eres firme en eso o somos selectivos en cuanto a nuestro servicio? No, yo lo sirvo a él porque él me cae bien. Amados, dice Mateo 25, por favor, si lo puede ubicar. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad en reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escucha esto. ¿Cuántos quieren saber cómo es estar firme en nuestro servicio? Si usted quiere saberlo, versículo 35 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Así dice. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Muchas veces nos pasamos por alto. Muchas veces nos olvidamos que debemos ser como el samaritano. Nos convertimos como el sacerdote y el levita. Es más importante nuestro trabajo, es más importante nuestra prioridad, es más importante nuestro ministerio. Y nos olvidamos que hay alguien que ese día necesita que hagas un alto a todo. Quisiera pedirle en esta mañana que puedas hacer esto cuando salgas de este lugar. Haz un alto a todas tus cosas. Y si puedes visitar a alguien y llevarle algo de lo que Dios ponga en tu corazón, ¿sabes qué vas a lograr? Vas a levantar el ánimo a una vida.
¿Cuántas personas en este momento estarán esperando que alguien los abrace? Alguien en su momento ha recibido una visita cuando se sentía totalmente mal y te abrazaron y te dijeron que eres importante y te cambió la vida. Muchas veces he recibido yo eso. Como pastores hacemos eso. Vamos a buscar a la gente que no le hemos visto los fines de semana. Día lunes, 7 de la mañana ya estamos en sus casas. Un día visitamos a Omar, 7 de la mañana, y él dijo, pastor, me dijo lo siguiente: sabía que usted iba a venir. ¿Así? Le digo. ¿Y por qué sabías? Porque usted es un padre. Pregunta para los que son padres. Cuando tu hijo no llega a casa a dormir, ¿el día siguiente es normal para ti? ¿Estás tranquilo? ¿Estás feliz? Es merecido, se tiene que ser quedado en la calle. Decimos eso. Si decimos eso, no somos padres. Cada hijo que no viene nos preocupamos. ¿Y sabe por qué? Porque el carácter de esta iglesia de Filipo tenía algo: firmes en su servicio. No estamos mostrando una inestabilidad o mostrar tal vez una firmeza equivocada. Yo solo soy firme con las personas que siempre vienen a la iglesia. Yo soy firme con aquellos buenos diezmadores, con aquellos buenos sembradores, con aquellos que siempre me traen presentes. No, con aquel que necesita más, tienes que estar con ellos. Yo te reto esta semana que tú puedas decir: pastor, aquí estoy. ¿A quién debo ir a visitar? ¿A quién debo llevarle alguna bolsa de víveres para que esa familia pueda ser levantada? Y no me diga: pastor, yo no tengo para dar. Porque si usted me dice yo no tengo, entonces tú no has entendido que es el reino. Siempre hay algo que dar. Siempre. Y esta semana usted y yo tenemos que hacer lo siguiente: no preocuparnos tanto en el exterior, en la parte ministerial. El ministerio lo que hace es el servicio. Y ese servicio tiene una característica fundamental. Se llama firmeza. ¿Qué es firmeza, pastor? Inamovible. Es decir, sabes que mañana tienes la visita a fulano o fulana. Pero me llegó visita, pastor, y yo no puedo. Pastor, me he programado otra cosa y sabe, no voy a poder. Tú no has entendido entonces qué es firmeza. Porque el que ha entendido qué es firmeza, dice: mi compromiso con Dios está ahí. Y tengo que hacerle entender: ¿sabes qué? Me das un espacio de tiempo, dame solo unos 35 o 40 minutos. Tengo que hacer una visita y después te doy todo el tiempo que tú quieras. ¿Sabes cómo ve Dios esa actitud? Dios te está mirando que tienes un corazón generoso. No solo generoso con tus finanzas, sino generoso con tu tiempo. Porque te estás sacrificando tal vez de tener un espacio con alguien solo para darle a otra persona ánimo de lo que tú puedes darle. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? La Biblia dice que ellos eran firmes en su servicio desde el primer día. Esa es una de las cosas que en la actualidad la iglesia mucho fluctúa, ¿verdad? Un día está bien, otro día decae. Un día avanza, otro día retrocede. Los filipenses no eran así. ¿Cuántos capítulos crees que tiene el libro de Filipenses? ¿Cuántas cartas se escribieron a los Filipos? Si quieres revisarlo rápido, solo tiene este bendito libro 4 capítulos. Pero que encierra toda una vivencia. Sin embargo, el libro de Corintios, ¿cuántas cartas se escribieron? ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Cuántas cartas se escribieron a los Corintios? ¿1? ¿2? ¿Cuántas cartas conoces tú? Existe Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Y la iglesia de Corintios era rica en dones. Tenían todas las manifestaciones. ¿Pero qué problema tenían ellos? Si usted lee la historia de la iglesia de Corinto, número 1, ellos empezaron, dice, el primer capítulo de Corintios, capítulo 1 dice, y algunos decían: nosotros somos de Pablo, otros somos de Cefas, otros somos de Apolo. ¿Qué significaba eso? Que tenían todos los dones, pero vivían divididos.
Y Pablo encontró más adelante casos de inmoralidad. Más adelante encuentra casos de que tomaban la Santa Cena solo por venir a comer a la mesa. Encontró problemas que la gente no creía en la resurrección. Y podemos seguir enumerando muchos problemas en la iglesia de Corinto. Pero usted encuentra en la carta de los Filipenses una razón. Desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 23, solo encuentra palabras de elogio para esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquel que entiende la revelación de Dios, entiende que su razón de ser está en el dar, esa persona marcará siempre la diferencia. Diga firmeza en el servicio. Diga fuerte, firmeza en el servicio. No solamente era eso. Siga en el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué es comunión? Es una unión común. La palabra comunión está compuesta por dos frases ahí. Unión común. Entonces, ¿y cuál es, pastor, la siguiente característica? La siguiente característica era una iglesia celosa y diligente. Si no, ¿cómo logró la comunión? Pablo dice en el versículo 5, por vuestra comunión. Mira, amados, hoy en la madrugada lloré al Señor esto. Le dije, Padre, manténnos unidos, pero en comunión. En comunión contigo, en comunión entre los hermanos. ¿Y qué es comunión, pastor? Se lo acabo de decir. En que cada hermana que está aquí en este día tenga una unión común. Hace un tiempo hicimos un campamento juvenil. Con los que fuimos, el responsable de los juegos hizo uno de un ovío de lana. Habían más de 50 personas participando del campamento y tuvo un punto de partida en un jovencito, empezó. Y ese joven tenía que tomar la pita, el punto del madejo de hilo en él, y él tenía que tirar al siguiente. Puede imaginar 50 muchachos en alrededor y todos comenzaron a tirar. El que recibía desde el punto inicial, al que recibía y se quedaba con otra punta. Y usted puede imaginar cómo se hizo ese madejo en las 50 personas. ¿Y cuál era la unión común ahí? ¿Qué los tenía unidos? Ese madejo de hilo representaba la unidad. Y a nosotros podemos ser 50, podemos ser 100, podemos ser 200 personas. ¿Qué nos mantiene en unidad? Somos tan teólogos, somos tan espirituales, decimos, sí, pastor, en Cristo Jesús estamos bien unidos. Pero ¿es verdad eso que estamos unidos en la iglesia? ¿Cómo muestra la unidad? Yo siempre dije esto, no cabe en mi cabeza cuando yo voy a la iglesia y me tenga que sentar solo. Me encantó siempre, a pesar que en mis tiempos de adolescente, a veces luchaba conmigo mismo cuando empecé a conocer al Señor. Me gustaba siempre sentarme al lado de alguien. ¿Por qué? Porque desde pequeño entendí que en la iglesia somos una familia. Siempre entendí eso. Y por más que el hermano tal vez venía así todo medio ajustado, me sentaba a su lado. Porque sentarse solo se presta para comentarios, muchas cosas puedes pensar de él. Yo le doy un consejo. Cada vez que usted venga a la iglesia, si ves que tu hermano se ha sentado solo, pégate a su lado y disfruta de la presencia de Dios y estemos juntos en esa mañana, o en esa tarde, o en esa noche de reunión, que estemos los hijos de Dios para alabarle al Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esta iglesia tenía una comunión. ¿Y cómo lo lograron? Lo lograron a través de dos cosas. ¿Cómo se logra la comunión? De dos formas lo lograron. Fueron celosos y fueron diligentes. Fueron celosos y fueron diligentes.
Tú tienes que ser celoso con los principios del reino. No ese celo absurdo que hemos aprendido por el sistema. No ese celo dañino. No ese celo que destruye. Ni ese celo que el mismo Dios de los cielos dice, yo pues soy celoso y santo. Ese celo de cuidar que tu hermano viva bien para el Señor. Ese celo implica que tú vas a cuidarlo. Por favor, haz un acto profético hoy y mira al que está a tu lado. Mírale su rostro, mírale sus ojos. Usted que me está siguiendo, que me ha permitido entrar a su hogar a través de esta señal en esta mañana. Si tú estás al lado de un familiar, de una amistad, mírale a los ojos. Hoy estás compartiendo esta palabra porque quiero hacer lo siguiente. Por favor, los que estamos aquí en la iglesia, voltea al que está a tu lado y míralo. Unos 30 segundos detalladamente, míralo a su rostro. Haga eso, por favor. Voltea a tu hermano y míralo. Sí, míralo, contémplalo. Tienes que ser celoso. ¿En qué sentido? Miren qué lugar está sentado hoy. Y la próxima reunión, cuando tú vengas y no esté o no lo encuentres por ninguno de los lados de la iglesia, ve y búscalo. Eso implica mantener ese celo y diligente, es decir, preocuparse. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Cuántos viviremos así? Hay una gran preocupación en mi corazón porque la iglesia siga creciendo. Tuve una reunión con mi apóstol el 29 de julio. Hablamos mucho tiempo, creo que fueron un par de horas, estábamos juntos hablando. Mirando la forma, cómo es que la iglesia pueda permanecer y la gente no se vaya. Y llegamos a una sola conclusión. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, Maestro, la gente está que se va? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? Maestro, todos están que se van. Jesús le dijo a Pedro, si quieres te vas con ellos. ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo reaccionarías tú ver que se han ido varios y te digo, pues ¿por qué no lo sigues también tú? Pedro se molestó. ¿Cuántos hemos leído la historia? Pedro se molestó porque le dijeran, pues si gustas, mi estimado Pedro, puedes seguirlos. ¿Se molestó Pedro? Yo le pregunto hoy día a los que estamos, los oyentes aquí, a usted que está en el canal siguiéndonos, Irene, si yo te dijera, se han ido, ¿por qué también no te vas con ellos? ¿Sonaría ofensivo? Humanamente creo que sí. Pero la pregunta es, ¿se enojó Pedro? Es algo que estuvimos juntos con mi apóstol conversando sobre esto. Pedro no se enojó. ¿Qué dijo Pedro? Eso es lo que implica celoso y diligente. ¿Qué dijo Pedro? Ese debe ser tu expresión, tuya y mía. Y eso debe marcar la diferencia en que si alguno se va, no entendió por qué estaba aquí. ¿Sabe qué dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos? No le dijo, Maestro, ¿por qué me estás haciendo que yo me vaya con los demás? Maestro, tú no me quieres, porque de esos abundamos en la iglesia. Somos tan almáticos para decir, el pastor me ha dicho que me vaya de la iglesia. No, yo no te he votado. ¿Jesús acaso le dijo a Pedro, te voto del ministerio? Porque ¿qué le había dicho Pedro a Jesús? Señor, ¿y a dónde iremos? Y esa es la palabra clave, el por qué tú no te vas a ir de ese lugar. Y el por qué hay gente que se va, porque no ha entendido lo siguiente. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú, ¿qué tenía él? Si solo tú tienes palabras, pregunta, ¿qué hará que la gente se quede en la iglesia? ¿Que un fin de semana tengamos un concierto? ¿Que el fin de semana hagamos un té, un lonche, una reunión juvenil?
y tengamos ese día 50, 80, 100 personas y qué bonito en la próxima reunión. ¿Y ahora cómo le hago? Invitemos otro lonche para que sigamos juntos y así nos se irán. Yo creo que parte de mi vida pasamos unas generaciones así, los lonches y todo eso. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, ¿y a dónde iré? Si solo tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. ¿Qué le estoy tratando de decir? ¿Sabes por qué no se fue Pedro? Porque había entendido. En otras palabras dijo esto: ¿y dónde voy a encontrar otra persona que me eduque como tú? ¿En dónde voy a encontrar otra persona que me tenga que corregir como me corriges tú? ¿En dónde voy a encontrar otra persona que si estoy enfermo de mi alma, tú vas a tener una palabra para levantar mi espíritu? Eso fue lo que le dijo Pedro. Pero la gente hoy se enoja cuando alguien le dice algo para que cambie su vida, de repente se va. Pedro había entendido, a pesar que era tosco, la Biblia dice que provenía del vulgo, no tenía carácter, era torpe en todo. ¿Ya puede imaginar un pescador así? Y él le dijo en toda su dureza de persona: ¿y a dónde iré, Señor? Si solo tú me educas. Conversaba con el apóstol y a esto llegamos. ¿Sabes, hijo? Me dijo, ¿por qué no se va a ir la gente cuando tú estés pastoreándolos? Porque tienen que encontrar en ti una palabra de vida que los va a levantar siempre. Eso no se cambia con un concierto. Eso no se cambia con una noche de té. Eso no se cambia con un seminario. La palabra de vida levanta a la gente. Alguien dígame a eso, por favor. Si usted no se ha ido de este lugar, es porque has entendido que Dios te ha dado padres espirituales que se están levantando tu espíritu, que se están ayudando a ser una buena persona y a formar tu corazón para seguir caminando en esta vida como iglesia que Él nos ha llamado a vivir. El secreto está entonces para mantener una comunión, que es mantenerse celoso y diligente. Yo quiero en este día que tú y yo podamos estar viviendo de esa manera. Pastor, y los que se fueron, simplemente dijo, no entendieron quién era el que los dirigía. Y yo te bendigo a ti que estás en esta mañana, caminando en el ministerio, con profundos desiertos, pero tienes abundancia de gozo. ¿Te irás? Usted diga, ¿y a dónde iremos? Si Dios usa su vida para que yo pueda ser lo que soy. ¿Me está entendiendo? Yo he decidido algo. Veo en la actualidad cómo se cambian las coberturas. Un padre por acá, otro padre por allá, siguiente año con otra cobertura. ¿Qué voy a ganar con eso? Ser inestable. Y yo le dije al Señor, he encontrado en mi apóstol un hombre que me educa. Y yo puedo ser lo que soy porque tengo padre y puedo ministrar a los míos porque hay algo en común que tienen todos los que somos padres: la vida de Jesús. Y vayamos donde nos vayamos, en lugares donde nos congreguemos, todos los que mantenemos esta visión nos sentiremos especiales e importantes porque la vida de Jesús está en nosotros. Yo le di gracias a Dios por la noche que me tocó ministrar en Lima. Me sentí identificado con todos los jóvenes que estuvieron esa noche. Revisamos el video y de verdad que es impresionante lo que hace Dios. Queremos levantar generaciones así, que no se vayan porque no encuentran un concierto, que no se vayan porque no encuentran una noche de té, sino porque encuentren esa comunión entre nosotros, que se ha logrado entender a través de una vida que es celosa y diligente. Yo quiero ir resumiendo esta primera parte de esta enseñanza. En la tarde vamos a continuar. ¿Qué entendió
la iglesia de los filipenses. Había entendido la revelación del dar, y eso lo hicieron a ellos, que sean generosos, daban de su propia voluntad. Era una iglesia evangelística, firme en su servicio, pero también era una iglesia celosa y diligente desde el primer día de su servicio. Yo quiero terminar en esta mañana. Si tal vez en el transcurso de tu vida cristiana has menguado, has venido fluctuando, un día estabas bien, otro día decaías, un mes estabas con tu servicio bien, ya fue publicado en el periódico Mural la responsabilidad de todos los que tienen, los servidores de este mes, los que son responsables de la limpieza del templo, los que son responsables de ser ujieres, los que están programados para dirigir los servicios, los que están programados para predicar. Le doy una buena noticia: no solamente su padre espiritual va a estar predicando, sino ya los líderes de la iglesia en sus respectivos tiempos empiezan este mes de agosto a ministrar la palabra del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Y empiezan los ministerios a fluir ya. Cada uno tiene que ser, como dice la carta de los Filipos, desde su primer día ellos eran firmes en todo. Le voy a pedir a Dios que en este día te quite el desánimo, que te quite esa apatía, que te quite esa carga, y que hoy te vayas diciéndole: Padre, quiero ser un hombre y una mujer que camine firme en su servicio. ¿Tú quieres imitar a una iglesia? Mira la iglesia de Filipos. Es un buen ejemplo para ti y para mí. Póngase de pie, por favor. Ahí en tu lugar donde estás, habla con tu Dios un momento y mira tu condición personal con Él. Usted que me dejó entrar a su hogar en este día, yo te pregunto a través de la señal, a través de este video: ¿cómo está tu ánimo? ¿Estás siendo firme en tu servicio? ¿Estás viviendo como esta iglesia de los filipenses? Los que estamos aquí en la iglesia. ¿Estás animada, mujer? ¿Estás animado, hijo? ¿Estás con el deseo de seguir hablando del reino? Pastor, me siento cargado. Sí, si estuviera uno de los filipenses aquí te dijera: hey, mijo, yo también sé lo que es sentir carga. Pero la Biblia dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ese está en el versículo 4 del capítulo 4. Pero si tú avanzas hasta el versículo 13 del mismo capítulo 4, hay una expresión tan poderosa que muchas veces solo ha sido una palabra de memoria. ¿Pero qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así vivió la iglesia de los filipenses. Para ellos no había imposibles. Yo declaro esta palabra al terminar esta enseñanza este día: no hay nada imposible que tú no puedas lograr. Todo está hecho para que tú puedas alcanzarlo. Padre, te doy gracias. Oh, gracias, Padre, por esta mañana, por convocarnos aquí a tu casa, Señor. Esta palabra ha sido trazada, Señor, en nuestras vidas. Esta palabra, Señor, ha ministrado nuestro corazón. Y hoy te adoramos. Hoy levantamos nuestras manos para decirte gracias porque has creído en nosotros. Padre, queremos aprender como lo hizo la iglesia de Filipos. Desde el primer día hasta ahora, dice, eran firmes en su servicio. Una iglesia firme en su dar. Una iglesia firme en ser generoso. Padre, así debe vivir la iglesia en la actualidad. De no movernos por lo que nuestros ojos ven, Señor. De no movernos si tenemos ganas hoy o mañana, no. Sino que debemos aprender a ser firmes en todo, Padre. Amado Dios, por más desierto, por más carga que estemos pasando, usted ha determinado esta palabra sobre nuestro espíritu. Amado Dios, ministra a tus hijos. Y ahí mientras usted está orando, hable con Dios al terminar esta mañana y dígale: Padre, yo quiero ser una persona como la iglesia de Filipo. Quiero marcar esa diferencia, Señor.
Dile, yo no quiero ser la misma persona. Quiero que le entregues tu carga, quiero que le entregues tu necesidad. Quiero que le digas, Padre, quita esta apatía. Dígale, Padre, mira, esta vida tal vez la siento pesada. O tal vez dile, Padre, mi boca ha dejado de hablar de tu amor. Ha dejado de hablar de tu amor a mis compañeros, compañeras, la universidad, el trabajo. No lo sé, pero dile al Señor, Padre, ahora mismo quítame todo este mudismo. Que yo quiero expresar tu vida. Quiero expresar tu reino a través de mi vida. Esta es una buena mañana y usted que me siga a través de la transmisión, decirle, Padre, aquí está mi vida. Marca, hija, la historia en tu familia. Marca la historia en tu trabajo, marca la historia en tu barrio. Que te conozcan que eres una mujer que tal vez pasa desiertos, pero que tiene la capacidad de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo te pido un minuto final, que levantes tus manos y hagas un acto de fe. Haz un compromiso con Él. Levanta tus manos ahí y dile, Padre, yo voy a tomar esta palabra. Voy a caminar como la iglesia de Filipo. Enséñame cada día la revelación del dar. Y voy a vivir en esta excelencia como vivió esta iglesia. Reto a todos ustedes, ahí con sus manitos levantadas, salga y visite al que no vino este día. Llámalo por teléfono y dile, mi hermano o mi hermana, ¿cómo estás? No esperes que el pastor te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. Ve y búscalo, toma una bolsa de víveres y llévale. Y dile, mi amada, mi amado, eres importante y tu carga es mi carga. Y la iglesia dice, tenían todas las cosas en común. Necesitamos fortalecernos, necesitamos unirnos más y más. Padre, muchas gracias por esta mañana. Levantamos nuestras manos como señal de dependencia y te decimos, te rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y declaramos, diga conmigo, Padre, diga, Padre, a partir de ahora voy a ser firme en mi servicio. Dígalo con ganas, dígalo fuerte, Padre, en este día yo declaro que voy a vivir preocupado por mis hermanos. Voy a extender mi mano, voy a ser generoso como lo hicieron los de Filipo, porque entendieron lo que yo estoy entendiendo, la revelación de el dar. Padre mío, mi vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.